Mi biografía religiosa. A los 22 años de edad, y a principios del año 1954, un compañero de trabajo me preguntó si había leído la Biblia. Mi respuesta fue que nunca la había tenido en mis manos. Este hombre, que era bautista, me dijo, es un libro muy interesante, léala. No tengo Biblia, respondí. Y él, muy atento, me dijo, yo le presto una. Y si le interesa, se la compra, no son caras. Acepté llevándola a casa y la empecé a leer desde el principio. Sinceramente me di cuenta de lo interesante que era, e inmediatamente comprendí que su contenido no era cosa de hombre, sino que la mano de Dios estaba ahí, y la seguí leyendo con cada vez más interés. Había transcurrido una semana, cuando mi compañero me preguntó, ¿y leyó la Biblia? Sí, le respondí. ¿Qué le pareció? Sí, veo que es interesante y me la voy a comprar. Una semana después, él me invitó a una reunión a su iglesia y habiéndolo acompañado, me gustó lo que el pastor explicó y las alabanzas que cantaron. Yo estaba en una chacra en los alrededores de Centenario, provincia de Neuquén, y cuando llegó el tiempo de la raleada de la manzana, el patrón tomó 2 personas más, y ellos eran de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, que guarda los sábados. Uno de ellos era pastor, el cual me preguntó si yo era religioso, y le contesté, estoy empezando a leer la Biblia y he ido a algunas reuniones donde va mi compañero Contreras. El pastor me dijo, nosotros también somos evangélicos, pero guardamos el día sábado. ¿Por qué guardan el sábado si el día de reposo es el domingo? Respondí. Él me explicó el porqué, e inmediatamente me dijo, los viernes por la noche también tenemos reuniones y si decide ir, lo esperamos. El primer viernes fui y me encontré con un grupito chico de gente, sencilla pero cálida en el afecto. Para esto, lo poco que había leído en la Biblia me había interesado mucho y deseaba seguir leyéndola. En las dos iglesias se enseñaba que debíamos hacer la voluntad de Dios para salvar el alma, pero ¿cuál era esa voluntad? Yo no entendía nada. Seguí yendo a las dos iglesias para poder ver cuál entendía de acuerdo a la Biblia esa voluntad de Dios, y muy pronto me di cuenta que la iglesia israelita del Nuevo Pacto tenía razón. Como la reunión principal se hacía en el día sábado, y ya había comprendido que era el cuarto mandamiento de la ley de Dios, además deseaba estar en esas reuniones, me dispuse a pedirle a mi patrón que me diera libre el día sábado en vez del domingo. Él no tuvo problemas en concederme el pedido, y ahí sí pude seguir asistiendo a las santas convocaciones ordenadas por Dios. Luego invité a mi esposa Raquel, y ella empezó también a asistir a las reuniones conmigo. El pastor, como vio que estábamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, nos empezó a decir de a poco lo principal que se requiere para estar bien con Dios, y a medida que íbamos sabiendo lo poníamos por obra. Así como iban llegando las fiestas santas, ¿las guardábamos? Se nos enseñó que existía el diezmo, y también lo empezamos a guardar. A la iglesia israelita empezamos a asistir unos meses antes de Panes sin Levadura, y cuando llegó la fiesta la guardamos. Pero lo que nos preocupaba y teníamos un poco de temor, era cuando llegara la fiesta de tabernáculos, porque en esa teníamos que salir de la chacra y morar los 8 días en otro lado. No obstante, nos habíamos propuesto con Raquel, tomarle el peso a todo lo que había que guardar antes de bautizarnos, para estar seguros de que nada nos detendría para seguir en el camino hasta triunfar. Llegó la fiesta, y como ya hacía unos meses que le había pedido el permiso a mi patrón, él mismo en su camioneta nos trasladó al lugar donde se celebraba la fiesta. La iglesia tenía permiso para instalar las carpas en un lugar alrededor del pueblo, y mi patrón me ofreció su hermosa carpa familiar, la cual instalamos allí. Recuerdo que nosotros teníamos tanta alegría, de manera que los días se nos hicieron cortos, porque las reuniones eran lindas y se aprendía mucho de la palabra de Dios. Antes de que la fiesta terminara, yo me di cuenta de que nada nos impediría servirle bien y hacer el pacto con Dios. De manera que yo en mi corazón, leí mi palabra de que andaría y respetaría sus leyes y estatutos de vida, pero faltaba sellar el pacto. Luego de que regresamos, le pregunté a mi esposa qué le había parecido la fiesta y si se encontraba capaz de hacer el pacto con Dios. Me dijo que la había encontrado muy linda, y que no veía dificultad alguna para que hiciéramos el pacto. Pasaron unos meses más y a fines de 1954, pedimos el bautismo. La iglesia toda se alegró por la decisión, y el sello del compromiso con Dios se llevó a cabo en las aguas del río Neuquén. Primera manifestación. En el año 1955, después de la primera fiesta de tabernáculos que guardamos, cuando solo le había dado mi palabra a Dios de que andaría en sus leyes y estatutos vigentes, cuando aún no había sellado el pacto, una mañana oí un silbido de un aspecto muy sentimental, que iba en ascenso, y luego cambiaba de tono y cesó, el cual me despertó minutos antes de la hora que tenía que empezar mi labor. Me había dormido, pero de igual manera me presenté a tiempo a mi trabajo. Ese silbido quedó grabado en mi mente, y su característica no era humana. Como hacía poco que había empezado a leer la Biblia, no tenía conocimiento de que existía ese silbido en el manual. Pero me había quedado tan vivamente grabado en la mente, que un día le comenté el caso a un anciano de la iglesia, y él me respondió diciendo, ese fue Dios que lo llamó, mi hermanito. Él se manifestó de esa manera a Elías, y me dio la cita bíblica de Primera de Reyes capítulo 19, versículos 9 al 14 dice. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino al palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fin de cita. Perseveramos con mi esposa Raquel aproximadamente 17 años en la iglesia israelita del Nuevo Pacto, donde cada tanto yo soñaba cosas muy lindas e importantes que me mantenían vivo en la fe. Siempre pensaba que tenían que haber personas guardando los mandamientos y estatutos en otras partes del mundo, con los que no teníamos contacto, y justamente después de haber participado en el tercer certamen bíblico internacional y salido tercero en Argentina, me empezaron a entrevistar periodistas de algunos diarios como Clarín, Horizonte y otros cuyo alcance llegó a Centroamérica y México. Desde esta nación recibí una carta de la juventud de una iglesia que guardaban también las leyes vigentes de Dios, quienes nos dieron la dirección de la Iglesia de Dios Universal, con sede en los Estados Unidos, quienes también las guardaban. Nuestro pastor escribió y nos contactamos con la Iglesia de Dios Universal, y en la respuesta nos informamos de que también guardaban los mandamientos originales y fiestas santas de Dios. Invitaron al pastor a que fuera a visitarlos para que se informara propiamente acerca de cómo estaban llevando la doctrina. Bien, nuestro pastor viajó y a su regreso consideró que no había motivo para estar separados de ellos, sino que debíamos unirnos. Cuando todas las iglesias que estaban en Chile y Argentina estuvieron listas para la unificación, de pronto se arrepintieron de hacerla la mitad de las iglesias de cada país, incluso también el pastor Córdoba y la iglesia que dirigía. Mi esposa Raquel y yo, si bien pertenecíamos a la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, que dirigía el pastor Córdoba, ya estábamos radicados en Bahía Blanca, y aquí también se dividió la iglesia, porque la mitad estuvimos de acuerdo en la unificación con la de Dios, y la otra mitad se arrepintió. Segunda manifestación. En el año 1970, estando ya bajo la dirección de la Iglesia de Dios Universal, una noche soñé que, estando con algunos miembros de la iglesia, el pastor Roberto Flores, de la Iglesia de Dios Universal y quien dirigía a los pocos que nos habíamos unido a ellos, ponía una víbora asada sobre la mesa y nos decía, sírvanse señores. Yo, sorprendido con semejante actitud del pastor, le respondía, ¿cómo vamos a comer esa inmundicia, pastor? ¿No sabe que eso no se debe comer? Él nos decía, cómanla, que no hay nada de malo en eso. Con esa respuesta, las otras personas que también eran de la iglesia empezaron a comer sin problema. El pastor me insistía diciendo, sírvase, señor Godoy, si no tiene nada de malo comerlo. Yo tomaba un pedacito y lo acercaba a la boca, su gusto era feo, demasiado malo. Inmediatamente desperté sorprendido del sueño, y sentí un gusto desagradable en mi boca, como si hubiese sido realidad lo que estaba soñando. Ese sueño me hizo meditar mucho, y al mismo tiempo desconfiar en la veracidad de la doctrina que la Iglesia de Dios Universal estaba enseñando. Asocié la revelación a un aviso que el Eterno me estaba dando, concerniente a que la Iglesia no nos estaba dando el sano alimento espiritual. Conociendo ya la instrucción del apóstol Pedro respecto a que, si alguno habla o instruye, lo haga conforme a las palabras de Dios, reforcé la atención sobre lo que se predicaba. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fin de cita, pero no se lo comenté ni a mi esposa, porque ya era una de las personas que no estaba totalmente convencida de que esta iglesia estuviera llevando bien la doctrina original. No obstante, yo pensaba que tal vez el sueño no era de Dios. Nuestro comienzo religioso con mi esposa Raquel había sido en la iglesia israelita del Nuevo Pacto, en la localidad de Centenario donde estuvimos unos 6 años, luego nos fuimos a la central que estaba en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde estuvimos 6 años más en la congregación que dirigía el pastor Córdoba. De ahí, nos trasladamos por razones de trabajo a la ciudad de Bahía Blanca, de manera que cuando nos unimos a la Iglesia de Dios Universal, ya estábamos en el anexo que la iglesia israelita había en Bahía. Como el pastor Córdoba y la congregación que dirigía en Ezeiza, en última instancia se arrepintieron de unirse a la de Dios, yo sufría mucho porque ellos se habían quedado y por todos mis hermanos, porque los amaba de corazón. Tercera manifestación. En un principio no tomaba nota de los sueños, porque no me daba cuenta de que era el Señor que me estaba mostrando lo que iba a suceder, y en el año 1971, soñé que la congregación del pastor Córdoba se dividía en 2 partes. La mitad la seguía liderando un miembro de la iglesia, y la otra parte, el pastor Córdoba. Yo me ponía triste por la división y lo lamentaba, pero se me mostraba que la parte liderada por el pastor,
se unía a la iglesia de Dios donde estábamos nosotros, y yo me alegraba por ese acontecimiento. Cuando desperté, como los extrañaba de alma, lamenté y pedí no se cumpliera lo primero sino la segunda parte del sueño, deseando que todos se unieran con nosotros. En cuanto me encontré con el señor Chávez, encargado de la Iglesia de Dios Universal, en Bahía. Le conté el sueño y él me respondió diciendo, lamentable sería que se dividieran, pero qué bueno sería que la segunda parte del sueño se cumpliera y estos hermanos se unieran también a nosotros. Aproximadamente a los 2 años se dividió la iglesia que estaba en Ezeiza, y la primera parte del sueño se cumplió tal como se me había mostrado. Cuando esto sucedió, le dije al señor Chávez, ¿recuerda el sueño que le conté hace un tiempo? Sí, respondió. Se cumplió la primera parte, señor Chávez. A lo que me respondió diciendo, lo lamento, pero qué bueno sería que se cumpliera la otra parte donde se le mostró que estos hermanos se unían a nosotros. Cuando llegó la fiesta de tabernáculos, que ese año los de Bahía la guardamos en Sierra de la Ventana, le dije al pastor Roberto Flores, quien había venido a dirigir la fiesta, si me permitiría ir a pasar unos días con los hermanos que se habían quedado sin unirse, y que estaban celebrando la fiesta en Ezeiza. El pastor me respondió diciendo, ¿estás seguro de que lo recibirán? Sí, le contesté. El diálogo de hermanos en la fe no se ha roto y la relación es buena. Vaya, me dijo, le doy permiso y le deseo buen viaje. Yo sabía que a cualquiera de los grupos que me dirigiera me iban a recibir, pero de acuerdo al sueño, mi esperanza estaba en la parte que seguía liderando el pastor Córdoba. Recuerdo que sentí una alegría tan grande cuando se me dio la posibilidad de ir, porque extrañaba a mis hermanos que se habían quedado y sufría por ellos, de tal manera que ni bien el pastor me cedió el permiso, me dirigí rápido hacia donde estaba mi esposa y le dije, prepárame ropa que me voy a pasar unos días con los hermanos que dirige el pastor Córdoba en Ezeiza. Ella sin replicar lo hizo y yo partí esa misma noche, de modo que antes del mediodía siguiente ya estaba llegando al lugar donde estaban celebrando la fiesta. Ellos, cuando me vieron se alegraron al verme llegar, de manera que cuando el servicio religioso terminó, tenía varias invitaciones para almorzar en sus cabañas. Les pedí me disculparan y que me iba a quedar unos días e iba a compartir con todos los que pudiera, pero como tenía que hablar algo muy importante con el pastor, primero me fui con él. No recuerdo si fueron 3 o 4 días que estuve con ellos, donde algunas noches nos quedamos hasta tarde conversando. Si bien ya había soñado que en la Iglesia de Dios Universal se nos daba a comer carne de víbora, no estaba convencido de que fuera de Dios el sueño, sino más bien de parte del enemigo para que nos desanimásemos, de manera que mi deseo seguía firme en convencerlos de que se unieran también ellos con nosotros. El pastor y algunos que lo acompañaban, me hicieron varias preguntas sobre lo que hacíamos en la Iglesia de Dios y cómo nos sentíamos nosotros que ya hacía un tiempo considerable que nos habíamos unido a ellos. Como yo había leído la verdadera historia de la verdadera iglesia, que tenían los de la Iglesia de Dios Universal, y hasta ahí estaba convencido de que esta era la iglesia que más coincidía con las Escrituras, mi respuesta fue positiva y ellos se dispusieron a que le dijera al dirigente nuestro en Bahía, que enviara una comisión de la iglesia a Ezeiza para hablar y ver si se podía llegar a un acuerdo de unificación con ellos. Con esta esperanza regresé a Bahía, y como el pastor Flores estaba solo por los días de la fiesta en Bahía Blanca, autorizó al entonces encargado señor Luis Chávez a que enviara la comisión. Recuerdo que la misión fue integrada por el señor Chávez, 3 o 4 personas, más incluidas 2 integrantes de la juventud y yo. Los hermanos en Ezeiza nos estaban esperando y nos recibieron con gran alegría, donde después de hablar y aclarar dudas, la unión se concretó también con la congregación que seguía siendo liderada por el pastor Córdoba en Ezeiza. Cuando esto se hizo realidad, le dije al señor Chávez, recuerda el sueño que le conté. Hoy se cumplió la segunda parte. Cierto, y qué bueno que la segunda parte de lo que se le mostró se haya cumplido, me dijo. Después de esto, empezó a abrirse paso un libertinaje en la Iglesia de Dios Universal, dando paso a pinturas de labios, uñas y cortes exagerados del cabello en algunas de las damas. También me dieron a entender que mi barba molestaba y que me la debería cortar, ya que era el único que la llevaba y que todos deberíamos demostrar afinidad de criterio ante el público. Después de habérmela cortado, reconocí que estuve mal cuando cedí, porque empecé a decaer en la fe y aún a perder la memoria, de tal manera que en partes me acordaba y todo me era como una pesadilla de la cual no podía despertar. Los sábados concurría a las reuniones ya no con fe y entusiasmo, sino como una rutina semanal. Aunque no caí en transgresiones, estaba casi por aceptar lo que estaban enseñando respecto de las caídas en pecados aún en alguno de los 10 mandamientos, con tal de que se arrepintieran después de transgredir. Trabajaba en construcciones civiles, y como algunas empresas preferían tomar subcontratistas que tuvieran todo el equipo de guinche, hormigoneras, andamios, maderas para encofrados y todo lo requerido para hacer una obra, me asocié con 2 personas. Uno de mis socios estaba capacitado en hormigón armado, mi hermano Agoberto en la parte de albañilería y yo llevaba la parte administrativa. Trabajamos varios años en los que hicimos varias casas, galpones, una escuela, una central telefónica y 2 bancos de la nación argentina. Como nos estaba yendo bien, y el enemigo no quería que yo siguiera con la preparación para la cual me había llamado Dios en mi principio religioso, nos vino la idea de inscribirnos como empresa, para poder licitar directamente nosotros las obras. Yo estaba inscripto como subcontratista, y le encomendamos al contador que nos llevaba los papeles, que hiciera el trámite de inscribirnos como empresa constructora.
Pero el Eterno no permitió que me desviara de la preparación para la cual Él me había llamado, y las cosas empezaron a cambiar. Cuando estábamos terminando el banco que hicimos en Cutralco, provincia de Neuquén, como yo deseaba recuperar esa fe que tuve en mi principio religioso, siendo consciente de que mi fe y entrega a Dios ya había disminuido en extremo, una noche el Eterno me mostró en el peligro que me encontraba. Cuarta manifestación. Soñé que iba caminando hacia un lugar, y de pronto me encontraba que estaba cruzando un pozo de 1,5 metros de radio y una profundidad inmensa, que al caer no saldría de ahí. Cuando me di cuenta de que estaba en el medio del pozo sobre unas frágiles maderas, clamé a Dios en el sueño para que no permitiera mi caída, porque era consciente de que de ahí no saldría jamás, y al instante desperté muy asustado. Al meditar en el sueño, comprendí que el Señor me estaba alertando en el peligro que estaba de no retomar la fe y entrega del principio. Desde ahí empecé a clamar fervientemente a mi Dios para que no permitiera mi desvío, e hice algunos ayunos y aunque mi fe y devoción se empezó a recuperar, el deseo de licitar directamente los trabajos, seguía firme. Pero como también la voluntad del Señor era firme sobre mi persona, el trabajo empezó a disminuir, al grado que tuvimos que separarnos y repartir las herramientas y bienes que poseía la sociedad. Yo seguí con mi hermano, pero ya no salían trabajos como para ganar dinero, sino para mantenerse. Con todas las manifestaciones que había recibido, más la poca delicadeza que veía de cómo se llevaba la doctrina, estaba muy atento a lo que enseñaban los pastores que enviaban temas por escrito en la revista bimestral, Las Buenas Noticias del Mundo de Mañana, que se les enviaba a los miembros de la iglesia. En el año 1984 llegó la revista que cubría junio-julio, en la que el entonces pastor general de la Iglesia de Dios Universal, señor Herbert W. Armstrong, explicaba el tema del pecado imperdonable. Ya hacía un tiempo que me venía dando cuenta que estos pastores empezaban explicando que los mandamientos se tenían que guardar, inclusive enfatizaban en la delicadeza con que había que hacerlo. Esto era más o menos hasta la mitad del tema, y después empezaban a darle paso al pecado explicando que si alguien caía, con el arrepentimiento cualquiera de los 10 mandamientos era perdonable, y daban ejemplos como el de las 7 caídas. Libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fin de cita. El caso de la mujer adúltera, libro de Juan capítulo 8 versículo del 1 al 11 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Fin de cita, y el de David, entre otros, que para mí, esto era como estar dando vueltas en un círculo vicioso. Luego de analizar el tema del pecado imperdonable, por el pastor Herbert Armstrong, donde decía que un pastor podía caer en adulterio y si se arrepentía, aunque le ocurriera una vez y otra vez, no había motivo para descalificarlo. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y comprendí que había llegado el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo profetizó, respecto de palabras perversas que los mismos pastores hablarían. Libro de Hechos 20 versículo 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fin de cita. El tema lo dio el señor Armstrong en la revista Junio-Julio y lo terminó en la de agosto del 84. Ese material que compromete seriamente a la iglesia de esa época, está guardado y cuando el Señor lo permita, esos documentos estarán ahí. Estando ya plenamente convencido de que la iglesia no estaba enseñando la sana doctrina, y aunque no era ministro, de acuerdo a lo que el Señor me había mostrado, me sentí responsable de hablar y no callar lo que el Señor me había revelado en sueños, concerniente a que se nos estaba dando a comer carne de víbora, y me dispuse a preparar un tema que demostrara la gravedad en la que el señor Armstrong estaba incurriendo, al dar paso a estas transgresiones en la ley. El problema radicaba en que si bien yo podía hablar y explicar estos errores ya que había hecho oratoria, me era casi imposible escribirlos por carecer de preparación para esto, pero cada tanto era como si alguien me hablaba diciendo, tienes que hablar, tienes que hablar. Esto golpeaba muy seguido en mi mente y no me dejaba, de tal manera que cuando a medianoche despertaba, lo primero que se me venía al pensamiento era eso. Siendo ya consciente de que era voluntad del Señor de que hablara, me angustiaba diciendo, ¿cómo lo hago si es tanto lo que tengo que escribir y no tengo capacidad para hacerlo? Además, tenía que atender mi trabajo y no tenía tiempo solo en los sábados. Recuerdo que un sábado después de la reunión, intenté empezar a escribir, pero no me salía nada bien. El tiempo iba transcurriendo y después de un año y algo,
El señor me obligó a hacerlo con un chirlo bastante fuerte. Estaba dando una mano a los albañiles por un trabajo que teníamos que entregar, cuando se nos vino abajo el andamio y nos quebró a los dos que estábamos sobre él. Ya en el suelo bajo los tablones, otra vez lo primero que se me vino a la mente fue que el señor me estaba obligando a que lo haga y debo hacerlo, me dije yo mismo. A los 10 minutos estuvo la ambulancia y nos llevó al hospital, donde se constató que estábamos quebrados los dos. Los médicos hicieron su trabajo y no recuerdo si en el mismo o al otro día, me mandaron a casa. Sin perder tiempo, empecé a escribir el tema para enviarlo al señor Armstrong a los Estados Unidos. Como no me rendía nada y me di cuenta de que iba a demorar mucho, me decidí a enviar al menos una parte en una grabación. Cuando quise grabar, recuerdo que se me cortó la cinta de 2 casetes nuevos y recién en el tercero pude empezar. Pero aquí vino lo peor, yo no me daba cuenta de que el diablo estaba muy opuesto a que se hiciera esta denuncia y de ninguna manera quería renunciar a ello, de modo que ni bien empecé a grabar, de pronto me sentí mal y luego empeoré aún más. Sentía como si alguien hubiese estado dentro mío y me quería abrir hacia afuera, y un dolor terrible que me repuntaba en los pulmones. Enseguida envié a mi hija Elia donde estaba el entonces pastor aquí en Bahía, para que me viniera a ungir. No encontrándose, le pedí a mi familia que llamaran al médico, quien se hizo presente en pocos minutos. Yo estaba con mucho dolor cuando él llegó, y era como si alguien dentro de mí, con pies y manos hubiese estado intentando abrirme en dos. El médico me revisó, me tomó el pulso y me dijo, usted no tiene nada, ya se le va a pasar el dolor. Me dio una receta que no recuerdo si era algún calmante, y se fue. Cuando el médico me dijo que no tenía nada, inmediatamente me di cuenta que el ataque era de parte del enemigo de Dios, lo cual el profesional no pudo detectar ni remediar. En cuanto el médico se fue, envié nuevamente a buscar al señor Chávez para que me ungiera, y como ya algunas de mis hijas y yernos se habían hecho presentes, les pedí que me dejaran un momento solo en el cuarto, donde me arrodillé y clamé a mi Dios de que no permitiera que el enemigo destruyera mi cuerpo, y que yo estaba dispuesto a pagar el precio para descubrir y denunciar de que la apostasía estaba dentro de la iglesia. Cuando me levanté de estar arrodillado me sentí ya más aliviado del dolor, y en ese momento llegó el pastor y me ungió. Como en un momento creí que me moría cuando me venían esos ataques por dentro, y estando preocupado por mi vida, le pedí al pastor que, si me pasaba algo grave, le pidiera el borrador del tema que estaba intentando grabar a mi esposa, y se lo hiciera llegar al señor Armstrong. El pastor fue muy sincero y me respondió diciendo, yo no le creo todo lo que me está diciendo. Hace bien, le respondí, nunca debemos confiar en todo lo que el hombre nos diga. Se fue el pastor y esa noche yo no me sentía capaz de darme vuelta en la cama. Al otro día amaneció tan delicado que me dolía todo el cuerpo, y tampoco pude comer hasta última hora en que tomé solo un té. Ya recuperado, grabé una parte del tema y quise dársela al señor Chávez para que él, como pastor local bañese, la enviara al SR Armstrong. El señor Chávez no se quiso comprometer y me pidió que se la enviara al señor Alberto Sousa, dirigente regional de Argentina, Uruguay y Brasil, radicado en Capital Federal. Después de enviarle la grabación al señor Sousa y pasada una semana, lo llamé preguntándole si había recibido y escuchado el tema, a lo que me respondió, diciendo, lo escuchamos 2 veces con el señor Espinosa, pastor de la capital, y encontramos que usted aquí habla de doctrina. De eso se trata, señor Sousa, le respondí. Inmediatamente cambió el tono de su voz, y ya muy alterado me dijo, ¿ha hablado con miembros de la iglesia de estas cosas? Sí, respondí. Ahí me habló casi a los gritos diciendo, usted queda desasociado de la iglesia. Como yo lo conocía de cuando él tenía unos 18 años en que era estudiante en la sede, y había venido algunas veces a Bahía, y teniendo yo muchos años en el camino y de lectura del manual, además hacía mucho que se me daba oportunidad para dar sermones en los servicios religiosos de la iglesia, me pareció insolente el comportamiento de este señor con mi persona, y sinceramente sentí indignación. Además, yo tenía muy claro que esta prepotencia no venía de Dios, sino que es uno de los métodos que Satanás utiliza para atemorizar a las personas y someterlas a su voluntad, por lo que le respondí diciendo, ¿no le parece que es una decisión muy apresurada la que está tomando, señor Sousa? Sí, me respondió. Usted queda desasociado de la iglesia y le prohíbo que hable con los miembros de estas cosas. Usted me desasoció de la iglesia, le contesté, y quiere que le siga obedeciendo. A mí ya no me dé órdenes, déselas a sus miembros, y le corté. Al segundo día el señor Sousa estuvo en Bahía, y junto con el señor Chávez me llamaron a una reunión al Hotel Austral, donde insistieron en que debería admitir de que no tenía razón, y me pidieron que desistiera de decir que el señor Armstrong estaba equivocado. Después de un largo rato, debatiéndoles con escrituras, el señor Sousa me dijo, usted no comprende la Biblia, señor Godoy. Yo puedo cometer adulterio en día sábado, y si después me arrepiento, si usted fuera pastor y estuviera liderando la iglesia, no me puede desasociar por eso. El que no comprende la Biblia es usted, señor Sousa, repuse. Si yo fuera pastor, y usted comete adulterio, aunque no sea en sábado, lo echo fuera, porque los adúlteros no heredarán el reino. Pablo dice que fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, Efesios capítulo 5 versículo 3, mucho menos cometer el hecho. Me insistieron en que desistiera de afirmar la doctrina del cortamiento, y que así me reintegraban a la iglesia. Le respondí que jamás negaría la palabra escrita por sentirme cómodo dentro de la iglesia, y que prefería quedarme fuera hasta que aceptaran al menos que el señor Armstrong analizara el tema. No pedía que la iglesia cambiara inmediatamente la doctrina,
sino que accederán a que en la sede se analizara el tema. Además, me comprometí a no hablar del tema con los hermanos, hasta que los ministros lo analizaran. Porque no se trataba de un levantamiento juntamente con otras personas, sino que yo sabía que algunos miembros no estaban de acuerdo con la explicación que el señor Armstrong le daba al tema del pecado imperdonable, pero nadie pensaba en un complot contra la iglesia. Quedé fuera finalmente y para mí fue muy duro tener que quedarme solo en los sábados cuando mi esposa e hija se iban a la iglesia. Cuando llegaron las fiestas santas, mayormente la de tabernáculos, fue muy triste quedarme solo, pero comprendía que no debía negar la doctrina por sentirme bien dentro de la iglesia y preferí pagar el precio. Me tomé de mi Dios entregándome ayunos y oraciones para resistir y no desmayar en el camino. Como me resultaba muy difícil escribir, demoré bastante en terminar los temas, porque además era mucho lo que había que escribir para poder redarguir y tirar abajo esa telaraña de Satanás, con que está engañando aún a los que tienen bastante conocimiento de las Escrituras, telarañas concernientes a el pecado imperdonable, la mujer adúltera, el caso de David, las 7 caídas y otras escrituras mal interpretadas. Finalmente envié 3 temas, que ahora me doy cuenta de que gramática y ortográficamente eran un desastre, donde daba mi punto de vista de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y les pedía que lo analizaran. Quinta manifestación. Después de ser desasociado de la iglesia, y de enviar yo mismo el tema a la sede central de Estados Unidos, una noche del año 1986, el Señor me confirmó que la apostasía estaba dentro de la iglesia, y a los miembros se nos estaba enseñando apostasía. Da la doctrina. Estando dormido en mi cuarto, vi en la pared, que como a 2 metros del piso había una persona de la iglesia que estaba en forma horizontal boca arriba, recibiendo un chorro de agua cristalina, pero a la vez había una serpiente que estaba a unos 20 centímetros arriba de la persona, también en forma horizontal. En la revelación yo comprendía que esa persona era un miembro de la iglesia, el cual estaba con la boca abierta recibiendo el agua, pero a la vez la serpiente estaba estirada lengüeteando el agua como lo hace el perro, casi dentro mismo de la boca de la persona, solo centímetros antes que el agua llegara a la persona. En el sueño yo decía, qué lástima que la serpiente esté contaminando el agua. De pronto esa persona desaparecía y en su lugar quedaba yo. Lo curioso de la manifestación fue que estando la pared del cuarto donde yo estaba durmiendo, y luego la otra del pasillo, la visión desde mi cuarto se me mostraba en la otra pared. El agua seguía cayendo y yo con la boca también abierta la estaba recibiendo, e igualmente la serpiente estaba lengüeteando el agua antes de que yo la bebiera. Yo lamentaba otra vez en el sueño y decía, qué lástima que la serpiente esté contaminando el agua, y que no haya quien la saque. Al instante vi, que, del lado de mis pies y la cola de la serpiente, apareció una mano que tomó a la serpiente y le pegó un tirón haciéndola desaparecer. Yo en el sueño sentí una sensación de alivio tan grande que decía, qué bueno que sacaron la serpiente y ya el agua no estará contaminada. El agua seguía cayendo y limpia yo la seguía tomando, y desperté. Ya despierto, lo primero que recordé fue el sueño que años atrás había tenido donde se me mostró que el dirigente de la iglesia nos daba de comer carne de víbora, y comprendí perfectamente que esta manifestación del agua contaminada era la confirmación de ese sueño. Pasaron unos meses y en mi angustia y tristeza de estar en soledad, me tomaba de la firme ancla del alma, Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20, para que, por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Leyendo mucho la Biblia y cada vez se me mostraban los versículos adecuados al caso. Ellos me habían echado injustamente de la iglesia, y seguían diciendo alabado sea Dios, pero la Biblia dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías capítulo 66, versículo 5. Cuando ellos comentaban que yo había conspirado contra los ministros y la iglesia, encontraba que la Biblia dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, al santificad, sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Sexta manifestación. Pasó un tiempo y a principio del año 1987, soñé que me encontraba en un lugar como si hubiese sido el subterráneo de Capital Federal, y era de noche. De pronto alguien me hablaba diciendo, toma esto, y me entregaba una cajita como de 10 por 15 por 30 centímetros. Escuchaba la voz, pero no veía a la persona sino la caja y al recibirla le preguntaba, ¿qué contiene? La voz me contestaba diciendo, esta contiene la luz y el arma. Volví a preguntarle, aunque no veía a la persona, diciendo, ¿cómo se maneja? Y la voz me dijo, ¿ves esa tecla? Sí, respondí, acciónala, me dijo, y al tocarla se encendió una luz muy amplia hacia adelante y los costados sobre las vías del metro, pero no alumbraba muy lejos hacia adelante como yo hubiera querido, sino hasta cierta distancia. Le pregunté luego, ¿y el arma cómo funciona? La respuesta fue, ¿ves esa otra tecla? Sí, contesté. Con esa funciona, me dijo y al instante desperté. Ya despierto comprendí que en este sueño el Eterno me estaba entregando gran luz en las Sagradas Escrituras, y poder frente al enemigo.
Me preguntaba por qué la luz alumbraba bien, pero a poca distancia, y recordé que Dios no da toda la luz de una vez, sino de a poco, y que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Séptima manifestación. A la tercera noche, soñé que estaba dentro de una casa grande, pero se componía de una sola pieza, la cual tenía piso de tierra. Yo estaba de pie a 1 metro de la pared, cuando miré hacia adelante donde había una serpiente de unos 12 centímetros de grueso. Seguí con la vista girando hacia mi izquierda y la serpiente formaba un círculo dentro de la casa, quedándole la cabeza a poco más de 1 metro de donde yo estaba. Me sorprendió el grosor de la serpiente y más todavía su cabeza, que impresionaba por su tamaño. Sinceramente en el sueño sentí mucho temor, y seguí con la vista girando hacia mi derecha y la serpiente cubría casi toda la casa en círculo, pasando la parte de su cola por entre mis piernas. Cuando me di cuenta de que estaba encima de semejante serpiente, no me quise ni mover porque creí que si daba el paso para salir de encima, me mordería. Al ver que no intentaba morderme, me pregunté en el sueño, ¿estará muerta que no intenta morderme? No, me dijo alguien, ya se te entregó el arma y la serpiente ya nada te hará. Miré hacia su cabeza y me di cuenta que estaba viva, más al detener la mirada sobre la vista del reptil, este bajó la vista y me miró con humillación. Recién se me pasó el susto, di el paso para salir de sobre la serpiente, y al instante desperté. Inmediatamente medité en lo que significa el arma en el sentido espiritual, y me acordé de lo que el apóstol Pablo nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. En efecto, comprendí que lo que el ángel del Señor me estaba entregando era claridad en la Sagrada Biblia y poder frente a las legiones y al mismo Satanás. Como no perdía la esperanza de que la iglesia comprendiera que yo tenía razón en sostener la delicadeza en la doctrina, y que me reintegrarían en la congregación viendo que yo no había transgredido ley alguna y que solo les pedía que analizaran los 3 temas que les había enviado, esperaba ansioso la respuesta desde la sede central. Aunque confortado por todo lo que el Señor me había y me estaba mostrando, la soledad me angustiaba en el camino porque ni aun mi esposa e hijas me acompañaban, dudando de que yo tuviera razón. Yo las comprendía, porque estando en semejante iglesia con pastores tan preparados, no era fácil creer que un obrero con tan poco estudio tuviera razón. El 14 de mayo del 87, me llegó un sobre que el señor Alberto Sousa me enviaba. Sentí mucha alegría y esperanza, porque daba casi por sentado de que me darían una oportunidad de seguir en la iglesia, mas cuando abrí el sobre y leí la nota, me inundó la tristeza al ver que la nota no traía nada de bueno y consolador. Les adjunto una copia para que se informen propiamente de su contenido. Se leerá dicha carta. Iglesia de Dios Universal. Correo Central Buenos Aires, Argentina. Joseph W. Cach Pastor General. Alberto Sousa Ministro. 14 de mayo de 1987. Al señor Rumilio Godoy Bahía Blanca, Buenos Aires. Estimado señor Godoy. Le saludo a través de esta esperando a la vez que la misma le encuentre disfrutando de buena salud en compañía de sus seres queridos. Hace un tiempo atrás he recibido el material correspondiente al tercer tema, el cual he leído, como asimismo los anteriores temas que usted me ha enviado. Con respecto a esto, le diré que todo el material que usted ha enviado a Pasadena fue de la misma manera recibido, leído y analizado en detalles. El mismo ha sido también traducido al inglés, lo cual ha tardado un tiempo en realizarse ya que en la sede tienen trabajo de prioridades y el cual se respeta. Puedo asegurarle también que su material ha sido examinado por el señor Cachi y devuelto a su asistente quien a la vez se le fue entregado al señor Walker. Tanto el señor Cach, su asistente personal, el señor Walker y yo hemos juzgado unánimemente lo mismo. Por lo consiguiente, no hay ninguna otra variante con respecto a lo que yo había sostenido previamente. Su material no es consistente con las sanas doctrinas de la Biblia o la Iglesia de Dios Universal. Por tal motivo, de aquí en más todo material que usted quiera remitirnos no será aceptado por nosotros, salvo una carta de arrepentimiento de parte suya. Le agradezco mucho el esfuerzo y empeño que hizo al enviarnos sus trabajos, pero todos nosotros consideramos que su actitud y enfoque de los temas contradicen claramente las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Por vía del señor Chávez le envió también una cinta grabada con el tema del pecado de muerte. Si después de haber escuchado la cinta, usted concuerda con lo expuesto, tendré mucho gusto en recibir noticias suyas. Sin más por el momento, me despido de usted. Muy atentamente firma Alberto E. Sousa. Fin de la carta. El tiempo seguía transcurriendo y para mí los días eran como meses y los meses como si hubiesen sido años. Mi esposa no me decía nada, pero yo comprendía que ella no creía que el Señor me había obligado a actuar frente al poder apóstata que estaba instalado dentro de la iglesia. Yo le pedí a mi Señor que iluminara también al respecto a mi compañera, para no estar tan solo en la batalla, y el Señor le envió una señal a Raquel. El viernes 22 de mayo del 87 por la noche, que ya era sábado, estando nosotros durmiendo en el cuarto de nuestra casa, ella vio en sueños que una paloma se paraba a los pies de la cama y daba vueltas ahí y no se quería ir. Al otro día, Raquel me contó el sueño y yo comprendí que Dios estaba orando en ella.
Octava manifestación. La iglesia me había echado fuera y según ella, estaba haciendo bien las cosas y enseñando la doctrina por la cual las personas obtendrán vida espiritual. Sin embargo, a mí me mostró el Señor que estaba realizando una obra que mata a las almas en vez de darles vida. La noche del 20 de octubre del 87, vi en sueños el avión donde venía el señor Joseph W. Catch, pastor general de la Iglesia de Dios Universal. El avión traía varios carros a remolque que ni eran coches ni aviones, los cuales estaban enganchados en el avión, formando una fila hacia atrás. Yo siempre con esperanzas de que el señor Catch, quien tomó el lugar del señor Armstrong, después de su deceso, trajera buenas noticias, estaba con otras personas esperando que el avión aterrizara, y la pista era la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. El avión apareció en lo alto al este de la plaza, y empezó a bajar preparándose para el aterrizaje desde más allá de la terminal de ómnibus. El avión aterrizó en la plaza, pero los carros que traía a remolque cayeron de golpe encima de los edificios y otros en la calle donde los autos que circulaban al frenar de golpe, tanto los carros que traía el avión como los autos que frenaron, mataron mucha gente. Nosotros estábamos en un costado de la ruta y la sangre de las personas que chocaban los vehículos y carros saltaba lejos, de tal manera que me salpicaba a mí. Cuando desperté, comprendí que esta doctrina de muerte se extenderá bastante más allá del señor Catch padre, y justamente él falleció también, pero su doctrina permanece y aunque han decaído económicamente, la doctrina de muerte se sigue enseñando. Novena manifestación. Mi esposa e hija seguían con la iglesia y yo solo guardando los sábados y fiestas santas de Dios. Ya habían pasado algunos años en que estaba perseverando solo, y mi angustia era tan grande que algunas noches mientras mi esposa dormía, yo junto a ella estaba silenciosamente derramando lágrimas. Pero el 10 de septiembre del 87, el Señor escuchó mis oraciones y de una manera increíble le había mostrado a mi esposa su desvío, y a la vez a mí la confirmación. Esa noche soñé que Raquel estaba enamorada de otro varón. La veía que se acercaba a él y que ya no sentía afecto por mí, pero yo como la amo de corazón, sentía un profundo dolor y le decía, ¿cómo me vas a hacer eso, Raquel? Tantos años que hemos pasado juntos y te vas a ir con otro hombre. Pero ella insistía y buscaba oportunidad para irse sola con él, mas en el último momento se arrepintió y se acercó a mí. Al instante desperté y aunque eran como las 4 de la mañana y mi esposa dormía junto a mí, no pude detenerme sino que toqué a Raquel y la desperté. De inmediato le conté el sueño, pero la sorpresa mayor vino cuando me dijo que en esa misma hora, ella estaba soñando lo mismo. Al escucharla, me relató que soñaba estar enamorada de otro hombre y que ya no sentía afecto por mí, y buscando ocasión de irse con el otro, mi hija Janina, que en ese tiempo era niña, le rogaba llorando que no se fuera con ese hombre, y ella se arrepentía. Al analizar el sueño que en la misma noche y hora soñamos los dos, comprendí que el Señor esa noche nos mostró en una analogía, que cuando uno no está sirviendo bien a Dios, no es la esposa de Cristo, sino el enemigo. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fin de cita. En esta visión, el verdadero esposo fue representado por mi persona y el enemigo, por ese otro hombre con el que se quería ir Raquel. Bien, para mí al ver que se trataba solo de un sueño fue un alivio grande, y mucho más cuando mi esposa me dijo que en el sueño ella se había arrepentido. De ahí en adelante, aunque Raquel siguió yendo a la iglesia, me di cuenta que meditaba mucho en lo que yo le decía y también empezó a observar con mucha atención lo que se estaba enseñando en la iglesia. Si bien el señor Armstrong sostenía la doctrina del arrepentimiento aún en los pecados de muerte, y él fue quien dio el tema del pecado imperdonable, creo que era sincero y que solo estaba equivocado en el tema. Sigo creyendo que si él no hubiese muerto antes de que llegaran esos 3 temas que envié, su actitud hubiera sido diferente a la del señor Joseph W. Catch, pero justo cuando llegaron los temas, el pastor Armstrong falleció y el mando lo tomó el señor Catch. De acuerdo como iban sucediendo las cosas, mi situación material empeoraba. Ya no solo me había accidentado y estado más de un año sin trabajar, porque el traumatólogo me enyesó sin arreglarme el pie, y después de 6 meses me tuvieron que abrir, arreglarme y enyesar de nuevo, sino que la iglesia me había echado fuera. Pero el Dios que me había llamado con ese silbido apacible, me quería humillar más todavía, para que no pensara ya en hacer dinero, sino en su obra para la que él me había escogido. Yo no estaba bien recuperado del accidente, cuando nos salió un puente para hacer a 150 kilómetros de Bahía Blanca y 20 de la ciudad de Coronel Pringles. Como nos quedaba un poco de equipo, lo tomamos y fuimos a hacerlo con mi hermano Dagoberto. Se trataba de hacerlo en un lugar bajo de la ruta que salía de la ciudad hacia las estancias, porque cuando llovía mucho se inundaba y los estancieros y habitantes de la zona no podían pasar. El puente se apoyaba sobre otro que se hacía a 2 metros de profundidad, desde donde nacían 3 tabiques también de hormigón, uno en el medio y uno en cada extremo. Esos tabiques se elevaban como a 3 metros 30, y ahí se apoyaba el puente, pasando 1 metro 30 sobre la tierra. Luego había que rellenar toda la parte baja con tierra y después tosca.
En el puente entraban 80 metros cúbicos de hormigón, y el error nuestro fue tomarlo con materiales por cuenta propia. En este trabajo nos terminamos de fundir con mi hermano, no porque calculamos mal el presupuesto, sino por falta de experiencia en trabajos bajo tierra, donde el agua no dejaba de vertir. Habíamos calculado que con 2 bombeadores controlaríamos el agua que iba a salir, pero esto no fue así. Para peor, la corriente no llegaba al lugar y teníamos que manejarnos con bombeadores a explosión. A los oficiales armadores los habíamos llevado desde Bahía, y comprometido a pagarles además de su sueldo, también la estadía. El puente se tenía que hacer de 10 metros de largo por 8 de ancho. De modo que para poder trabajar teníamos que tener 1 metro más en cada costado, quedando la excavación de 12 por 10 metros. En una esquina habíamos cavado más profundo, donde teníamos conectados los 2 bombeadores que sacaban continuamente el agua. Pero cuando fallaba uno se empezaba a llenar todo de agua. Llevamos un tercer bombeador y tampoco fue suficiente. Para llegar a tener el puente superior listo para hormigonar, demoramos el doble del tiempo que habíamos calculado, y los días perdidos había que pagárselos también a los obreros porque ese era el compromiso. De manera que tuvimos que pedir plata a las financieras para afrontar las quincenas, porque no llegamos a certificar nada. Pero después vino otro problema que nos hizo retrasarnos como 15 días más. Como el puente era para vialidad nacional, antes de empezar a hormigonar vinieron a tomar probetas para ver si el hormigón daba la resistencia requerida. A las probetas había que dejarlas 3 días y llevarlas al laboratorio a Bahía, las cuales no dieron la resistencia requerida. Como no dieron la prueba, se nos pidió que lleváramos agua al laboratorio para analizarla, por si estaba ahí el problema, y todos estos viajes tenía que hacerlos yo, mientras la gente estaba esperando, pero había que pagarle su jornal. Cuando se comprobó que el agua era buena, se pensó que la falla estaría en el cemento. En la zona había 3 clases de cemento a saber, el San Martín, Avellaneda y el Loma Negra. Nosotros nos habíamos provisto de la Avellaneda y el problema estaba en que este no daba la prueba. Ahí tuvimos que hacer traer cemento, Loma Negra, que fue el único que dio la resistencia, y recién pudimos terminar el trabajo. La obra se realizó y nosotros cumplimos, pero quedamos muy endeudados con la financiera que nos había prestado dinero, de manera que ni vendiendo todo el equipo que nos quedaba podíamos pagar. Yo tenía 2 terrenos que los tuve que vender y salvé solo la casa donde vivo. Fueron pues 3 problemas que me vinieron uno tras otro, primero el accidente, segundo me echaron de la iglesia y tercero, perdí lo poco que había adquirido, quedándome solo con la casa donde vivo y las manos para trabajar. Pero ya me había dado cuenta de que el Señor permitió que Satanás perturbara mi vida física y laboral con el propósito de que desapareciera todo indicio de hacer dinero, y me abocara a la tarea espiritual, de manera que acepté el reto y lo sobrellevé aferrándome más y más a la voluntad de Dios. 10ª manifestación. El 12 de noviembre del 87, también en sueños se me mostró una mujer en avanzado estado de embarazo, que parecía querer dar a luz y no podía. Veía que en su angustia por encontrarse sola y con las manos atadas, estando yo a cierta distancia, aunque ella no hablaba, con la mirada daba a entender que necesitaba ayuda para desatarse. Deseando ir a socorrerla, no alcanzaba a llegar y desperté. Está escrito que la mujer va a tener problemas para dar a luz, como se le mostró al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2, que dicen, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. De acuerdo a la decadencia de la iglesia y el grado de perversión de la humanidad, tal vez el tiempo de intervención lo podía haber acortado más el Señor, pero la iglesia está atrasada en su preparación para ser transformada. Comprendan también, hermanos y amigos, que la perversión de la humanidad ya llegó al colmo para que el Eterno descargue las plagas con las que tiene previsto dañar la tierra y el mar, pero el Señor le mostró a Juan que la iglesia está atrasada y faltan fieles para el número previsto. Dios había dado la orden a los ángeles para que hagan daño a la tierra y al mar, como está en Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pero luego sale otro que les dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para los 144.000 sellados faltan algunos, y como por tantos años que en la iglesia estuvo la apostasía, y recién estamos restaurando una pequeña parte de la iglesia y doctrina original, tal vez el Señor tenga que retrasar varios años para que la mujer dé a luz. Algunos sarcásticamente me han preguntado, ¿ustedes están en todo el mundo? Porque la Biblia dice que antes de la segunda venida de Jesús, según ellos, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Nosotros, me han dicho, estamos en todo el mundo. Les advierto, mis amigos, que lean bien las preguntas y respuestas de Jesús. Al Señor le hicieron 3 preguntas, cuando iba a ser destruido el templo, que señala la hora de su venida, y del fin del siglo. Sabemos que el siglo está después del reinado de 1000 años, el siglo es el fin de la era física, y como el Señor viene a principio del milenio, claro está que la segunda venida de Jesús no es el fin.
Justamente el Señor les dijo en Mateo capítulo 24 versículos 1 al 6, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como el mundo está todavía gobernado por Satanás, las sectas hoy son grandes iglesias que algunas cuentan con miles de miembros, que se jactan por lo grande que son. Pero nosotros hermanos y amigos, no debemos amedrentarnos porque somos pocos. No olviden que Jesús dijo en Lucas capítulo 12 versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hoy estamos unos poquitos aquí y tal vez otros pocos en otro lado del planeta que ni tenemos comunicación con ellos, ignorados por el mundo y los grandes credos religiosos a su manera. Pero sepan que cuando el Señor tome los reinos del mundo y gobierne el planeta entero, como dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, ciudades, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra, como profetiza Salmo 72 versículo 16. Al final de los 1100 años, la multitud de fieles será tan grande que nadie podrá contarlos. Los 144.000 son solo las primicias, que se alzarán a recibir al Señor ahora en su segunda venida. Esto es la cosecha chica de almas, como se describe en Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Fin de cita. Más la gran multitud que nadie podrá contar, o cosecha grande, son los que salen de la gran tribulación con la que Satanás perseguirá a la iglesia nuevamente al final del siglo, como se ve en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 al 14 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fin de cita. Estas dos cosechas de almas figuran por separado. La primera que son las primicias, en Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 5 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fin de cita, y la segunda, la del final, en Apocalipsis capítulo 14 versículos 14 al 16 dice, iré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Fin de cita. Luego, al analizar el andar de la iglesia, y al grado de corrupción y perversión que ya llegó la humanidad, comprendí que el adelantamiento del tiempo para transformar y levantar su iglesia había llegado. Sabemos que Dios levantará su iglesia antes de descargar las 7 primeras plagas con que castigará a la rebelde e incrédula humanidad, pero la iglesia no está aún preparada. El número de 144.000 no se ha completado para la transformación de la iglesia, que es el nacimiento del hijo varón, como dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y descargar las plagas sobre los que desprecian el llamado.
Es decir, que espiritualmente la iglesia tiene ataduras de las cuales debe desligarse para que la transforme el Señor, y pueda nacer ese hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro, como promete Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y ahora vean mis hermanos, como el Señor le mostró este atraso en la perfección de su iglesia también a Juan. De acuerdo al grado de perversión del hombre, donde ya la homosexualidad, las violaciones a niños y muertes despiadadas por quitarles algún dinero a un ancianos indefensos es común, el Señor ya no soporta seguir deteniendo las primeras plagas con las que tiene previsto castigar a los que apoyan la maldad, y los 4 ángeles se prepararon para actuar. Como se registra en Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 y 2 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fin de cita. Pero como él quiere levantar primero a su iglesia y el número de 144.000 no se ha completado, al ver el Señor que ninguna de las iglesias que más se acercan a reunir las condiciones, sea la Iglesia de Dios Universal, las que salieron de ella o la israelita del Nuevo Pacto, hay personas en condiciones para su transformación y así completar el número que falta, envía otro ángel, el cual dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No es que ahí se esté sellando a 144.000, sino la parte que falta solamente. Si analizamos la historia del pueblo de Dios, desde un principio fueron contados los que obedecieron. Hubo épocas donde se encontró uno solo digno, como se relata en Ezequiel capítulo 9 versículos 1 al 8, cuando Dios ordenó marcar a los que gemían por las abominaciones. El pueblo con rey y sacerdotes se inclinaban a la idolatría. Así se llegó a la era de Jesús, donde la iglesia con sacerdotes fariseos y saduceos, se aferraban a sus tradiciones y dejaban el mandamiento de Dios, como Jesús denunció en Marcos capítulo 7. Pero no tengo dudas de que gran parte de la iglesia aceptará el cambio para bien y serán sellados. Esta parte se le mostró y la explica el profeta Daniel. Al siervo de Dios se le mostró que en el tiempo del fin habrá un sellado en grupo, esto es de varias personas. Daniel dice en Daniel capítulo 12 versículo 10, muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Al decir serán limpios, significa que tendrán que lavar su cuerpo en las aguas del bautismo nuevamente, porque al no haber comprendido bien la delicadeza de la doctrina, el bautismo que tenían no fue aceptado. Todas esas personas, inclusive grandes ministros convencidos de que sus transgresiones aún de muerte, y cometidas después del pacto les serán perdonadas, están transgrediendo el espíritu de la ley, y aunque no cometan el hecho se les cuenta la intención de hacerlo. Eso es lo que está sucediendo hoy en la Iglesia de Dios Universal y las que salieron de ella. Respecto de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, el caso es diferente, aunque hay parte de ellos que comprenden, como las iglesias que mencioné. Además, todos hasta hace unos años estaban realizando mal la imposición de las manos. Los pastores le hacían la imposición de las manos a la persona, antes de que fuera al agua a lavarse y sepultar al hombre viejo, y como el Señor mismo está diciendo que no se debe echar vino nuevo en odres viejos, en Lucas capítulo 5 versículos 37 y 38, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva, es imposible que lo haga. De manera que a estas personas tampoco las ha estado sellando el Señor, y según me informé, se dieron cuenta del error y lo corrigieron. Pero ¿con qué ministro autorizado por Dios lo hicieron, si ninguno hasta ahí había recibido el Espíritu? De manera que está demostrado que estamos en un paso de la historia donde estas iglesias están en un estado de preparación, pero no listas para ser transformadas. Esto puede estar sucediendo también en otras partes del planeta, y las pocas personas que están realmente preparadas son ignoradas por la mayoría de las mismas iglesias que se consideran preparadas. El Señor va a actuar y lo está haciendo, pero veremos cuántos querrán reconocer que están mal, y quiénes de los grandes ministros se van a humillar a ser bautizados por algún siervo tosco en la palabra, pero no en el conocimiento, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado, que el Señor ha levantado para restaurar su iglesia. Daniel dice que muchos lo harán, pero también dice que ninguno de los impíos comprenderá, como ya citamos de Daniel capítulo 12 versículo 10. Luego de que algunos acepten ser bautizados y ungidos nuevamente como ministros, estarán en condiciones de realizar estos actos en sus iglesias, y ahí sí que estarán figurando en ese número de 144.000 que Juan vio con el sello del Dios vivo. Les pido que mediten en lo que se me ha mostrado y lo guarden para ustedes, los que creen. No estoy agregando nada a lo que Dios me estuvo mostrando desde hace unos 54 años, y Él es testigo de lo que estoy diciendo.